lo primero que tenemos que considerar es la diferencia entre literatura infantil y literatura para niños. La literatura infantil es un amplio campo de la creación humana que considera la poesía, la narrativa, el cuento, el teatro, rimas, adivinanzas, trabalenguas y otras formas textuales, es decir, incluye también la tradición oral y tradicionalmente se asocia este concepto a la narrativa y en específico a los cuentos de hadas. Cuando decimos literatura infantil, inmediatamente nos vienen los cuentos de hadas, los cuentos clásicos de Perrault, de los hermanos Grimm, que también cabe señalar que estos cuentos no fueron escritos para niños en especial. Este concepto de literatura infantil también incluye textos que no fueron escritos teniendo como lector ideal al niño, como es el caso de los cuentos de Charles Perrault y de los hermanos Grimm, que lo que hicieron estas personas fue recopilar la tradición oral de sus respectivos países y ponerlas por escrito. Eso no quiere decir que tenga un mérito menor, pero el primer escritor para niños en específico se considera a Hans Christian Andersen. De hecho, el premio más importante en el campo de la literatura para niños es el premio Hans Christian Andersen. Esto es con relación al concepto de literatura infantil, diferenciado del concepto de literatura para niños. La literatura para niños son todos aquellos textos impresos y escritos específicamente para los niños, es decir, teniéndolos como lector modelo. Por lo tanto, podemos hablar de narrativa para niños, poesía para niños y teatro para niños diferenciados de los conceptos de narrativa infantil, poesía infantil y teatro infantil, donde aquí también, en donde aquí cabría incluso la creación de los propios niños, es decir, los cuentos que escriben los niños, la poesía que escriben los niños, que entrarían en el concepto más amplio de literatura infantil. En el concepto de literatura para niños, por lo tanto, quedamos que son los textos que fueron escritos específicamente para, teniendo como lector ideal o lector modelo a los niños. El primer tema que me gustaría platicar con ustedes es los diferentes formatos de libros para niños. Y aquí tenemos que aclarar que no todos los libros son literatura. Normalmente vamos a las librerías y vemos las secciones que dice literatura infantil o literatura para niños y encontramos una gran cantidad de libros, es decir, de textos, pero que no todos son literatura. Y tenemos nosotros como profesionales de la educación, tenemos que tener muy en claro esta diferencia. Los libros para niños abarcan muchos tipos de formatos. Libros objeto, cómics, libros literarios y los libros literarios propiamente dicho. Pueden ser de distintos materiales, de plástico, de cartón, de tela, de diferentes formas, redondos, cuadrados, con formas diversas, precortadas como animales, trenes, barcos, o troquelados, libros con ventanas que permiten ver el interior. Hay una gran variedad y una riqueza muy significativa en los libros para niños. Cualquiera que sea su presentación, los libros para niños son más que palabras sobre papel y eso nos tiene que quedar como muy presente. Son productos culturales y comerciales en los que el texto escrito, la ilustración y el diseño editorial están integrados en un todo armónico. El primer tipo o formato de libros para niños es el que se conoce como libro objeto o libro juguete. Por lo regular, este tipo de libros no tienen una intención literaria y su única intención es acercar al libro al niño con el libro. Como por ejemplo les voy a presentar aquí uno de estos libros que tengo que tiene un títere integrado. Entonces, ustedes van contando el cuento y el mismo títere puede ir contando este cuento o esta historia que no siempre es una intención literaria, sino aquí lo más importante es el objeto que acompaña al libro. Por eso se le conoce como libro objeto o libro juguete. Otro tipo de libros también, por ejemplo, sería este, que trata de un koala, un oso dormilón, y que cuando se levanta, pues abre sus ojitos. Entonces, esta característica lo va acompañando a través de la narración, el propio texto, en donde se cierra el ojito y se abren los ojitos. Generalmente a veces se acompañan de textos, a veces no, y en el caso de que lo contengan es muy breve y dirigido básicamente al adulto, para que el adulto se lo lea al niño.
Otra variante de estos tipos de libros están hechos con papel, con plástico, con telas, con material lavable, sumergible en agua. Hay textos que son de plástico para que el niño se entretenga mientras lo bañan en su tina, y están muy cerca del rango de juguete. Están destinados a bebés, a niños que empiezan a leer. En esta categoría también entran los libros con actividades como dibujar, recortar, colorear, rasgar o pegar. Son libros, pero no son literatura para niños, que esos son los conceptos que nos debe de quedar muy claro. Definitivamente tiene una función muy importante de acercar al libro al niño con el objeto, con el libro como objeto cultural. Tiene una intención incluso psicomotriz, de pasar las páginas, de saber manipular, pero ustedes saben que en este momento los niños están en su etapa, de acuerdo con Piaget, está en su etapa sensoriomotriz, en donde aprenden de sus sentidos a través de la vida, a través de sus sentidos. Normalmente tienen una intención de hacer llegar conceptos de formas, colores, texturas e incluso olores. Hay textos con olores. También les voy a compartir este texto, que es de un león, que lo que aquí se pretende es que el león vaya recorriendo el camino hasta llegar poco a poquito hasta llegar a su destino. Son libros que introducen a los primeros lectores en la concepción lúdica de la lectura y la literatura, y que aunque no abonan en la construcción de la competencia literaria, permiten la relación entre literatura y el placer de tener un libro.